podría contar sobre cómo fue la colonización del Valle Espolón? Mire, la colonización del Valle Espolón fue lo mismo que el noroeste. La gente, por necesidad de encontrar campo, le buscaba. Salían expediciones a explorar los caminos primero y hasta encontrar un valle. Entonces pasó que los primeros, que ellos tenían historia de los indígenas que habían pasado antes, y después una comisión de galeses que había llegado como el año 27 por la subida del Diablo, y habían llegado hasta la punta del lago Espolón. Entonces ya tenían más o menos idea que había un hermoso valle al interior. Pero les costó muchísimo, primero se tocaron en la subida del Diablo, que fue que atacó a los galeses, y le encontraron una pasada por el lago Las Rosas, el lago noroeste. Por el lado, sí, por el lado este viene siendo. Y ahí sube por la huella del tropero. Pero muy difícil, demoraban 4 días los primeros pobladores en llegar al valle, que hoy en día se demora 4 horas, porque era completamente difícil. También tenían que subir cordillera y la única manera de llegar por el lado era con pilchero y arreo de animales, pero desfilando. Las primeras familias llegaron por el lado del lago Las Rosas, pero muy difícil llegar, no era fácil, porque eran bosques vírgenes y en parte por el lago Las Rosas mucho risquero. Usted me dijo que se demoraban 4 días. 4 días. Entonces ellos iban parando y ellos iban siguiendo así. Sí, eso era con suerte que demoraban 4 días cuando no los atajaban las corridas de nieve, las avalanchas de barro, porque los deshielos eran inmensos, porque en esos años de 1935 era muy nevador, me contaba. Nevaba 1 metro fácilmente en lo plano, entonces cuando venían los deshielos en agosto para adelante, las corridas de nieve eran insoportables. Entonces la única forma que tenían era de que cuando lograban pasar algunos para adentro, los caballos de los que estaban allá en el valle le servían a los que iban. Entonces los caballos iban hasta donde estaba la avalancha, los que venían de afuera, y se volvían con los que pasaban de a pie por encima de la avalancha. Y los que iban para adentro les servían los mismos caballos que llegaban siempre, hacían un transbordo de caballares, porque los caballos fueron el único transporte que pudo solucionar los problemas, porque es el único más resistente, más angostito, no ocupa lugar y puede acomodarse fácil. Sin los caballos, los pioneros no habrían podido hacer nunca nada. Entonces, los accesos principalmente fueron los más, y los años crudos, los años inviernos nevadores, los ríos sin puente, el resto, las enfermedades no fue demasiado tan difícil, porque las mujeres aprendieron a curarse con hierbas medicinales, con harina, horchata, o de alguna forma se curaban los que estaban más mal. Y los que se morían aguantaban los viejos, porque eran muy aguantadores. No habían balas que les entren, era la verdad. De ahí aprendimos a ser valientes y a ser firmes. Usted me habló sobre el pilchero en varias ocasiones. ¿Me podría explicar qué es un pilchero? El pilchero se llama el caballo que lleva las cosas. Se vino la palabra pilchero porque a las cosas de cama se le llama pilchas. Entonces viene por ahí, por pilcha. El pilchero lleva las pilchas, pero también llevaba los víveres, llevaba todo lo que se podía, pero en esos caminos nunca más de 80 kilos podía llevar un pilchero, un caballo. Entonces lo que hacían los viejos, después que ya los años se compusieron un poco y pudieron criar caballos, criaban grandes manadas de caballos. Entonces en vez de andar con un pilchero, andaban con 10 o 12 pilcheros. Entonces al andar cada pilchero con 80 kilos, llevaban 1000 kilos de un viaje. Demoraban 4 o 5 días en llegar, pero llegaban con 1000 kilos o más de un viaje. ¿Y antiguamente era habitual, eran parte de las costumbres usar pilcheros? El pilchero hasta el día de hoy los usamos en el lago Las Rosas, porque en caminos que no son de fácil acceso, el caballo es lo único que puede salvar más fácil.